Buenos días, a ver si esto no se me desarma. Creo que se va a caer. Ah, Dios, vamos a ver, vamos a probar. Porque el video anterior que se me formó aquí fue que tuve que cortarlo, como le expliqué. Se me está cayendo el atril ese. Bueno, a ver, hoy les voy a hablar del vínculo de Berkeley o Berkeley, depende cómo se lo pronuncia, si lo dice en Rusia, en Estados Unidos o en España, con la mecánica cuántica. Esto es una cosa súper interesante. Le explico por arribita cuál fue el misterio de la mecánica cuántica y le establezco el vínculo con Berkeley para que sea una cosa, o sea, una cosa que no amena, ¿verdad? Una cosa amena. Es importante porque miren, la mecánica cuántica, ustedes saben que es misterio de la ciencia. Todo el mundo habla de eso. Eso se ha ido al campo de la esoterología, qué sé yo, de todo. La gente cree que de verdad existen multiversos, y esto no es más que una hipótesis, ¿ok? Pero creen más que eso, creen en los misterios de la conciencia y en no sé cuántas cosas que se han ido ya del ámbito de la ciencia. Entonces, ¿por qué pasó todo esto? Bueno, en primer lugar, porque no se podía explicar el comportamiento de la función de onda, era una cosa bastante rara. Déjenme bajar aquí el aire para que no la haga bulla. Quizás por aquí mejor. Quita el aire. Ajá, vamos a quitar el aire. Entonces, pues hay una cosa que no se puede explicar, que es por qué colapsa la función de onda. Esto ya es bastante misterioso, pero también está el tema del indeterminismo, que ustedes saben que he hablado mucho de eso, que no podemos predecir con exactitud simultáneamente los valores para la velocidad y la posición de la partícula, etcétera, como era en el imperio del determinismo clásico, donde se pensaba que todo estaba determinado y que si nosotros sabíamos la posición y la velocidad de la partícula, pues podíamos predecirlo todo, de la partícula del cuerpo, podíamos predecirlo todo el comportamiento posterior, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, empezó a quebrar este ideal determinista, esta seguridad de la razón en conquistar y explicar el universo a partir de la mecánica cuántica. Como les dije ya, el problema fundamental empezó con el indeterminismo y con el tema del colapso de la función de onda, que no se puede explicar todavía por qué colapsa la función de onda. Pero también el concepto de probabilidad cuántica, que viene de la interpretación de esa función, de esa ecuación fundamental, que es la función de onda, de la mano de Max Born. Todo eso fue creando una incertidumbre, valga el uso del término ahora, entre los científicos. Al final, la teoría funciona perfectamente y la gente pues se adoptó este lema de cállate y calcula. O sea, no te pongas a inventar nada, no quieras entender la que no se entiende, no quieras entender la mecánica cuántica, que eso es inentendible. Simplemente funciona, así que cállate y calcula. Y por ahí vamos, ¿no? Ahí nos hemos quedado en ese punto, ¿no? Por ahí va la física. Ahora, lo interesante que tiene esto, el vínculo con Berkeley, es que ahora le voy a explicar más o menos el tema del colapso para que lo relacione. La filosofía de Berkeley es un empirismo, ¿no? Berkeley es un empirista del siglo XVIII. Y básicamente la idea del empirismo es que lo reducen todo a las sensaciones, ¿no? Y él criticó el concepto de sustancia, de materia, todo ese tipo de cosas, porque él decía que más allá de las sensaciones que uno percibe no hay nada, no hay ningún soporte de las cualidades de las cosas. Y entonces, por lo tanto, en ese sentido, ese idealismo, esa posición filosófica es subjetiva, porque hace depender la realidad de las cosas de la observación, de la percepción, ¿verdad? De las sensaciones. Tú le preguntas a Berkeley qué cosa es una manzana y él te va a decir un conjunto de cualidades, un conjunto de sensaciones, no hay más nada que eso. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, ven acá, y si tú no estás percibiendo la manzana, entonces la manzana existe o no existe. Entonces él te va a decir, bueno, si yo no la estoy percibiendo, alguien la estará percibiendo. Y entonces por ahí se tratan de buscar obstáculos, ¿no? para echar abajo esta posición, ¿no?
Pero tiene una cosa bien fuerte: si no hay percepción, ¿cómo usted está seguro de la existencia de las cosas? Eso está ahí. Berkeley lo promovió, lo dejó pendiente, lo dejó ahí para el conocimiento humano posterior, y sigue estando ahí. Porque tú no puedes decir, si tú no percibes una cosa, tú no puedes decir que exista. Entonces, pues todo ha quedado así, ¿no? Sin explicación. Hay un ejemplo que no es de Berkeley, yo no lo encontré en sus obras, pero se usa mucho en la enseñanza porque es bien ilustrativo, que es el de los árboles, ¿no? Aunque no es de él, eso no pertenece, yo no lo he encontrado en él. Entonces, se dice que si un árbol caído en el bosque produce ruido o no, si alguien no lo está observando. Entonces, desde el punto de vista de Berkeley, si no hay nadie para escuchar el ruido, ese ruido que produce el árbol en el bosque, pues no podemos hablar de que produzca ruido, porque el ruido no es percibido. Pero noten que va quedando, independientemente que Berkeley tiene parte de razón, como está claro que si no hay percepción de la cosa, usted no puede estar seguro de su existencia, va quedando algo, que es lo que yo rescato de ahí, cuando estoy fundamentando mi comprensión de la realidad como una configuración acto virtual, que es mi posición con respecto a la realidad. Y ahí va quedando algo que lo explicaría si uno tiene una visión de lo real mucho más amplia, ¿verdad? Que es la dimensión virtual. Esta dimensión virtual que también hay que agregarse a la realidad, porque es una dimensión de conocimiento. Entiendan que las cosas no solamente están ahí, sino que deben de una manera u otra cristalizar como conocimiento estructurado para que sean reales. Es el mundo de la ciencia. Todo el mundo de la ciencia, usted no debería dudar del mundo de la ciencia, pero es que todo el mundo de la ciencia tiene una particular forma de existir. ¿Cuál es? La forma conocimiento. Todo eso es conocimiento estructurado, son categorías, son conceptos, son leyes, son teorías científicas. Eso es lo que es la ciencia no brega con cosas perceptibles que usted puede tocar con un sacapunta, un carro. No es eso, son generalizaciones que ya una generalización no se puede oler, no se puede tocar, no son susceptibles de ser percibidas. Tampoco las leyes, tampoco las categorías, los conceptos científicos, eso no se puede percibir. Sin embargo, no podemos dudar de ello. Por lo tanto, hay que ampliar el concepto de realidad, más que de existencia, ¿verdad? La existencia es una forma particular. Esa sí depende de la percepción. ¿Por qué? Porque la existencia necesita de una conciencia actual, ¿verdad? Eso desde Aristóteles se sabe, ¿ok? ¿Qué cosa es la existencia? La actualidad de la conciencia, pero no todo tiene carácter de actualidad. Hay cosas que son virtuales y también existen, esa es mi posición. Por lo tanto, yo amplío la realidad al ámbito de lo virtual, porque sería insensato excluir eso, porque tendríamos que empezar por excluir la ciencia toda, que no tiene que ver con lo perceptible, ¿verdad? Sino con generalizaciones, con teorías, etcétera, etcétera. A ver si me entienden, ¿no? Y entonces no podemos excluirlo. Podemos excluirlo absolutamente. Ya yo le he puesto un ejemplo. Usted una estrella distante nunca la va a percibir. Nunca la va a percibir. Una estrella es un concepto científico, o un cúmulo de estrellas, una galaxia. Eso es un concepto científico. Eso no se puede tocar, no se puede leer. Incluso, aunque usted se monte en un cohete y se traslade para allá, cuando usted llega ahí, la estrella no va a estar. No va a estar el cúmulo de galaxias tampoco, porque eso no existe, no se puede tocar. Usted va a tocar un polvo, va a estar como está aquí, se va a parar arriba de un polvo cósmico, de un poco de tierra ahí. Pero todo la manera en que nosotros nos apropiamos del universo, todo eso presupone un modo de ser que es bien distinto, que es virtual, no actual, no perceptible. Por lo tanto, aquí el tema de la existencia le queda estrecho, ¿verdad? Recuerden que la existencia es la actualidad de la conciencia, está ligada con la percepción. Ahí Berkeley tenía toda la razón. ¿Por qué? Porque recuerden el ejemplo de la manzana. Yo una manzana, si no la percibo, pues, bueno, para no dejarlo colgado, el tema del árbol, pues el árbol está en una doble dimensión, en una dimensión virtual y en una dimensión actual. Actual es cuando tú lo percibes, explicado a mi manera, ¿verdad?
Y virtual está como posibilidad, que siempre el árbol va a tener la posibilidad de producir ruido, aunque nadie lo esté percibiendo. ¿Por qué? Porque el mismo ejemplo es virtual. Si yo estoy diciendo, bueno, producirá el árbol un ruido, ese árbol no es un árbol actual, no, ese árbol del cual yo estoy hablando no tiene color, no tiene peso, no tiene nada que pueda ser perceptible que tiene un árbol real, entiéndase, un árbol actual. Por lo tanto, en mi propio ejemplo, yo te estoy engañando, porque te estoy vendiendo un árbol que es puramente virtual y entonces te estoy obligando a que tú lo percibas. Entonces, la respuesta de Barclay puede ser, mira, si yo pudiera percibir el sonido, ese árbol no fuera el árbol de que tú estás hablando, fuera un árbol con el que yo estoy entrando en contacto, en interacción de manera actual, lo estoy percibiendo, por lo tanto, tu ejemplo se desmoronó. ¿Entiendes? No pueden cruzar las dimensiones de la realidad así de una para otra, lo dan para lo virtual y vender lo virtual como si fuera actual. Eso es ilegítimo. Pero bueno, Barclay no tenía esas categorías, esos conceptos, no tenía esas herramientas, con lo cual podía haber fundamentado mucho más su posición. Es así que llegamos a la mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica, oh Dios, no sé si y la mecánica cuántica, pues va a encontrarse con algo muy curioso. Y esto tan curioso es el hecho de que cuando nosotros tratamos de medir, entiendan bien medir, eso ya es una interacción de tipo actual, de medir el comportamiento de un electrón, pues la función de onda colapsa. ¿Qué quiere decir que colapsa? Que el estado original de la función de onda es una superposición de estados, es su manera determinista, ¿no? Y entonces esa manera la adopta mientras no se lleva a cabo una medición del electrón. Cuando nosotros intentamos medirlo, pues es que colapsa esa superposición de estados de esa serie en la función de onda y se reduce a lo que los físicos llaman el estado propio del operador de la magnitud observada, es decir, se reduce a una sola de esos estados en superposición. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Los físicos lo interpretan como que el electrón no existe si no es observado. Exactamente lo que Barclay decía, las cosas no existen si no son observadas. Las cosas son un complejo de sensaciones y si no son percibidas, como decía Barclay, usaba otra palabra, si no son percibidas, sencillamente no existen. Y claro está, si hay un vaso con agua y usted no lo está percibiendo, ¿cómo usted va a decir que el vaso existe? Va a suponer un vaso ideal que está en un bosque junto con el árbol. No, ya, eso es un cuento camino. Pero el vaso real es el que es susceptible de ser percibido. Ese es el vaso real, es lo que dice Berkeley. Señores, y ahora yo no tengo tiempo, pero eso es irrefutable. Esa posición de Berkeley es irrefutable. Hay que entenderlo así, más nada, y buscar una explicación más amplia, no querer, como ha hecho la humanidad entera del mundo del pensamiento, querer refutar a Berkeley. Al final la mecánica cuántica, esta gente que adoran la ciencia y la contrapone contra el idealismo, tuvieron que meterse la lengua para atrás y tragársela. ¿Por qué? Porque la misma ciencia, la ciencia más poderosa de todas las que tenemos, que es la mecánica cuántica, le dio la razón a Berkeley. Y lo dijo así clarito, el electrón no existe si no es observado. Obviamente esto se puede explicar también de una forma más general, que es lo que hago yo. Hay una manera mejor de entender esto sin entrar en contradicción ni con los resultados de la mecánica cuántica, ni con la filosofía de Berkeley, pero entenderlo de una forma más amplia. Es decir, entenderlo finalmente, porque hasta ahora estamos entendiendo la mitad nada más. ¿Entiendes? Entonces, es así. ¿De dónde viene el problema en la mecánica cuántica? Yo lo he explicado. Tengo un vídeo ahí, vaya, si quieren verlo, un vídeo que es de casi una hora, 52 minutos creo que dura, donde yo explico por qué no se entiende el experimento cuántico de la doble rendija. Ahí en ese experimento, como dice Richard Feynman, está todo, ese experimento, él dice, está en el corazón de la mecánica cuántica. Todo el misterio está ahí, dice Feynman. Y es verdad. O sea, para que entiendan ampliamente todo lo que hay alrededor de este tema, de que el electrón no existe si no es observado, esa cosa tan sencillita así, pues vayan a ese vídeo, vean el vídeo y van a entender eso y muchísimo más. ¿Ok? Entonces, pues nada, los voy a dejar por aquí para que el vídeo no se haga muy largo, pero lo cierto es que al final la mecánica cuántica, a quien le dio la razón fue a Berkeley con su filosofía, y nos encontramos en una situación
que no es misteriosa, ni mucho menos, que no presupone la conciencia incluso, como la gente cree, como que es creadora, la conciencia es la creadora de esas cosas. No, se trata de otra cosa completamente diferente, ¿no? Pero lo cierto es que solamente, para que lo entiendan mejor qué es lo que pasa ahí, el electrón está en un estado de indeterminación. ¿Por qué? Porque tiene una manifestación que no es puntual, o sea, no es un corpúsculo, eso es lo que pasa. O sea, cuando se dice el electrón no existe si no es observado, para entender esto, entiendan una cosa, y aquí les voy a dar la luz para que ustedes mismos investiguen. La verdadera proposición sería: el electrón no existe como corpúsculo si no es observado. Ahora sí está bien. Ahora sí todo está en calma y todo está completamente puesto donde tiene que estar puesto. Cuando el electrón, de ahí se deduce, no es observado, existe como onda. Esa es la clave. Pongan ahí abajo, piensen, ahí les di la luz, les di la llave y vayan por esa vía y lo van a entender todo. Por favor, si quieren saber más, pues tengo muchos vídeos sobre mecánica cuántica aquí, unos más sencillos, otros menos. El que lo tiene todo es el del experimento de la doble rendija. Pero bueno, ahí se los dejo. Si quieren, busquen vídeos. Hay montones de vídeos relacionados con la mecánica cuántica aquí. Bueno, nos vemos en un próximo encuentro aquí. Por favor, dejen un like, que no les cuesta nada. Toquen la manito esa, ¿verdad? Para que me ayuden a mí a seguir haciendo estos vídeos y que le lleguen, sobre todo para que no lo vea solamente usted, sino que le llegue a otra gente. Yo sé que la mayoría no va a tocar la manito, pero aunque sea uno que diga, ¿por qué no? Si esto a mí no me cuesta nada, ya toque la manito. Y hay gente mucha más bondadosa, más generosa, que además de tocar la manito, pues van a compartir el vídeo. E incluso el que no está suscrito, a lo mejor dice, bueno, si tengo 200 y pico de vídeos aquí, con temas interesantes del conocimiento, ¿por qué no? La diferencia de este canal es que cualquier vídeo, por simple que sea, le va a decir algo distinto, siempre. Y sobre todo, como digo al final de mis vídeos, la filosofía está aquí. Usted compruébelo usted mismo, aquí donde está la filosofía. Bueno, nos vemos.